Y la verdad que no me gustó para nada eso que hiciste. Sus canciones son esquemáticas. ¿Eso fue un error? ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? La verdad que no esperaba encontrarme con esto. Pensé que iban a pasar otra serie de cosas. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con su canción When I've Got You, que esta vez fue producida, grabada y hasta tiene videoclip incluido, así que vamos a ver con qué nos encontramos porque yo ya estoy súper emocionado. Ah, mirá, tiene su propia productora. Muy bien, Dimash, diversificando. Cine negro. Mira, la letra es de Candice Kelly, la música es de Dimash y ya se escuchaba ahí algo medio operístico, ¿no? Como para estar muy en clima de época. Esto que iba mencionando antes del cine noir, el cine negro muy de los años 40, 50, muy hollywoodense, donde había un detective, había una mujer habitualmente rubia que iba a plantearle un caso y el detective lo tiene que investigar. Y esto parece que va en esa sintonía, pero según los comentarios que fui viendo, no se trata de eso, es algo quizás un poco más oscuro. Me encanta que tenga toda esta presentación cinematográfica, pero yo quiero escuchar la música, lo quiero escuchar cantar a Dimash. Vamos a adelantar un poco el video, seguramente vos ya viste el videoclip y estás esperando escucharlo cantar al príncipe kazajo. ¿Esto qué es? ¿Una película de terror, Dimash? ¿Qué pasó? ¿Te pasaste al lado de la oscuridad? ¿Dejaste de ser un ser de luz? ¿Qué ha ocurrido? A ver. Me encanta. Con foley cinematográfico y todo, hermoso. No me digas que Dimash va a cometer un delito, no, por favor, Dimash, te queremos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya la producción musical, habíamos escuchado una versión de esto en vivo que está muy lejos porque fue grabado con un teléfono celular y no se escuchaban todos estos pequeños detalles, pero el riser del principio que viene del tocadiscos y que cae con el primer impacto para Fa menor, una tonalidad que le gusta mucho a Dimash porque le queda muy cómoda y cuando golpea cuando se escucha el último golpe percusivo hay un delay de mismo ta 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 ta. Qué voz tremendamente seductora que tiene, ¿no? Ya desde el vamos. La estética del video me hace acordar mucho a, si sos de mi época seguramente te acuerdes, el videoclip de Monster de los Backstreet Boys. Cuando yo era chico y lo veía me daba miedo, ahora me parece hasta gracioso. Pero va como en esa sintonía, ¿no? Freedom, freedom, freedom. Fíjate que Fa menor, 2 notas es el motivo principal, luego pasa al re bemol mayor y hace el ascenso épico para concluir de vuelta en el Fa menor. Maravilloso, algo como lo que Dimash siempre nos trae, que es tremendamente poderoso. Continuemos. Todo es maravilloso en cuanto a producción musical. Vas a ver que es tremendamente poderoso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright este video no va a estar monetizado. Esto es parte de nuestro trabajo, por lo menos de los youtubers. Si te interesa colaborar con el canal, puedes hacer una donación en Super, puedes hacerte miembro del canal para solicitar tus video reacciones dedicados especialmente para vos y con los grupos artistas que desees, o simplemente puedes suscribirte, darle like, compartirlo. Todo es bienvenido para que podamos seguir trayendo este contenido maravilloso que tanto nos gusta en este canal. Es maravilloso porque tiene una claridad para cantar. Para pam, para tan tan, para tan, turutun, tun. Y esto. Es tan bueno, fíjate. Utiliza casi los mismos acordes que antes, pero le incluye este. El acorde disminuido para resolver en el Fa menor. Musicalmente, a nivel técnico, es perfecto. Cierra por todos lados. Se queda clavado en el mi bemol cuando cante ese último agudo ultra poderoso. Y esto es el pre-estribillo. Deberíamos ingresar en el estribillo ahora. Fíjate que Dimash es un gran docente musical también por todo lo que venimos analizando, porque sus canciones son
esquemáticas. Y esto no es peyorativo, sino todo lo contrario, en el sentido en el que uno escucha y puede comprender cómo funciona la música. Nos está enseñando algo, además de brindarnos mucho placer por escucharlo, por lo maravilloso que es. Digo, ese es un dato de color que no he escuchado a muchos mencionar, pero me parece que es un gran divulgador de la música. Se abre. Y esos melismas totalmente soberbios, tremendos, pero soberbio en el sentido de que es maravilloso. Fíjate cómo pasábamos de la estrofa en fa menor, por eso también digo que es un gran docente, y cuando va al estribillo y sentimos que abre todo, es porque pasamos al lo que se denomina relativo mayor, que es el la bemol mayor. Y además tiene una sonoridad muy a los 50, ¿no? Como un rock de los 50. Y ahora. Hermoso. Y repite el estribillo. Es poderosísimo. Te recomiendo que vayas al video original y lo veas una y otra vez. Yo lo estoy viendo ahora por primera vez. La canción ya la conozco porque la hemos analizado antes, pero me parece interesante destacar qué es lo que tiene de particular esta grabación, porque ten en cuenta que la otra que escuchamos había sido una grabación en vivo desde un teléfono celular y hay muchas cosas que se pierden por las frecuencias que no logra captar el micrófono del teléfono móvil, y acá es para escucharlo con auriculares y embeberse de tanta música. Ay, las voces que me tequé, no sé si tiene un coro trabajando ahí o es el mismo, tranquilamente podría ser el mismo porque puede grabar todas las voces y habidas por haber. Si llega hasta acá y llega hasta acá, puede grabar todo lo que está en el medio, que es un montón, y nos tienen completamente embelesados este sujeto con todo lo maravilloso que hace. Y me alegra que saque nueva música. Además le queda un largo trecho todavía de carrera, así que seguramente vamos a tener música para escuchar y analizar de acá hasta que se acabe el mundo. Fíjate cómo le puso el octavador abajo. En realidad lo que está haciendo seguramente es que haya grabado una voz una octava más grave, como si estuviera cantando una voz acá y la otra acá. Súper grave. Y fíjate que está en octava porque se escucha mucho más gruesa la voz. Cuando decimos octava nos referimos a que se trata de la misma nota en dos alturas distintas. Por ejemplo, un fa acá y otro fa acá. Es la misma nota, pero en otra altura, en otra parte del registro, y se llama octava simplemente porque si esta es la primera, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a la misma nota en otro registro. Dato. Esto es rock and roll, o sea, está buenísimo, me encanta. Es como, vos decís, bueno, es un cantante lírico, pero está haciendo rock, porque hay un montón de cosas ahí sonando que son maravillosas. Y un comentario que me dejaron en Instagram de una querida seguidora, decía, si querés escuchar ópera, si querés escuchar rock, si querés escuchar pop, si querés escuchar música clásica, todo está en esta canción. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que está en todo Dimash, ¿no? Porque siempre algo es como que lo siente mucho y le sale naturalmente y está buenísimo. Y melódicamente también está muy buena la canción. Es como que dice un montón. Podríamos escuchar solamente a Dimash tarareando la melodía de la canción con toda la música de fondo y sería tremendo. Primero porque lo haría genial. Después porque es una melodía muy bien construida. Tiene pocos acordes, no hay cosas raras. A lo sumo esto, pero no es tan raro. Aunque empatiza muy bien con la estética del video y de lo que está cantando, ¿no? Es casi como una canción de posesión, básicamente, porque si el tipo es como un Drácula, fíjate que hasta las uñas tiene hechas, o sea, es un artista completo y hay mucho dinero invertido en el videoclip, lo cual me parece bien porque es algo digno de ver y está buenísimo. Digo que esto de posesivo que tenían los vampiros, ¿no? ¿Eso fue un error? ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Es como casi que si lo hubiera tocado en el piano, ¿no?
saltó ahí de repente. Y además se ve en el videoclip que él estira un poco más, con lo cual no es un error. Chimpum. Pero clavó este la bemol 1, 2, 3, 4, la bemol 5 ahí de sopetón tremendamente antes de ingresar a uno de los últimos estribillos. Y la claridad que tienen esos melismas únicos e irrepetibles que solamente le podemos escuchar a Dimash una y otra vez y no nos agotamos de hacerlo porque es sobrehumano. Cruza cualquier clase de límite y la verdad que no esperaba encontrarme con esto. Pensé que iban a pasar otra serie de cosas, pero me gusta mucho más haberme encontrado con esto. Así que gracias, Dimash. Además, esta parte, el estribillo es como la parte romántica, ¿no? Como que parece que al final se fue al lado de la luz, pero sigue siendo oscuro. Quizás ese es el mensaje, ¿no? Que a veces todo lo que se ve muy brillante, muy voluminoso, una casa gigantesca y hermosa, quizás no siempre es lo mejor. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que verdaderamente se oculta detrás de esa megalomanía? Una guitarra eléctrica en este contexto siempre queda muy, escuchen este término técnico, muy sexy. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Porque es como que tirada de cuerdas, sonidos graves, toda la música detrás, la percusión que me parece que está excelentemente bien trabajada, acompaña completamente la estética de lo que está cantando Dimash y del video, por supuesto. Esta clase de solos es para esta clase de canciones. Y además me gusta que Dimash le dé espacio a estas cosas. Que no sea solamente lo que ya sabemos de él, que tiene una voz maravillosa y que puede abarcar todos los registros humanos e inhumanos posibles, sino que también le da mucho espacio a la música para que brote, para que se reproduzca y para que nos alcance. Y que podamos disfrutar, junto con él, de toda ella. Vamos a terminar todos poseídos si seguimos escuchando esta canción. Nos estamos acercando al final. Si tenés alguna otra recomendación sobre Dimash para que escuchemos y analicemos, primero tenés que ir a ver los videos que tenemos sobre él, así no repetimos la canción. Y en segundo lugar, en los comentarios vas a poder dejar escrita aquella que te gustaría que escuchemos y analicemos. Y también puedes hacerte miembro del canal para seguir colaborando con esta clase de contenido y que podamos traer cada vez más Dimash al canal. Me encantan los melismas, creo que es algo que me llama poderosamente la atención porque nunca escuché a ningún otro cantante hacerlo con ese nivel de delicadeza, ¿no? Como que pueda traer desde la música académica, lírica, al pop rock, esa fascinación por los melismas y hacerlos tan nítida y detalladamente, independientemente otra vez de los procesos digitales que haya detrás. Como todo lo que venimos escuchando, digo, no va en detrimento o en perjuicio de lo que hace Dimash, sino al contrario, para enaltecerlo. Respecto de las reverberaciones, los delays, los efectos sonoros que se van produciendo. Todo eso colabora con engrandecer el discurso de Dimash y que nos llegue cada vez más. Nos estamos acercando al final y Dimash parece que, no sé si ya la mordió o no. ¿Vos qué opinas que pasa al final? Todavía no lo vimos. ¿Vos decís que ella cae en sus garras o Dimash se vuelve bueno de repente y la libera? ¿Qué pensás que ocurre? Vamos a ver el final, porque esto todavía no ha concluido. No, me parece muy injusto. Yo no quería asustarme, Dimash, y la verdad que no me gustó para nada eso que hiciste. Bueno, ya repuesto de mi susto, vamos a ver cómo finaliza esto con el aullido de Dimash. Mirá esa imagen. Maravilloso, me encanta, genial. Viste que en las películas de terror muchas veces ponen esa clase de música, ¿no? Y que termina siendo un poco como creepy de alguna manera, ¿no? Porque sobre todo se escucha como en una radio vieja, con ese detalle tan cincuentón que queda muy interesante. Bueno, te salvaste. Zafaste de que Dimash te comiera. Bueno, llegamos al final de la canción. Me ha gustado mucho volver a escuchar
pasarla muy bien con ustedes viendo al Príncipe Kazajo. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para poder seguir colaborando con la creación de contenido. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.